19. Las obras de entretenimiento casi siempre acaban en un éxito o un fracaso. Se logra la felicidad o se produce una derrota trágica y total sin esperanza de solución. Pero siempre hay algo más después del final. Siempre hay otra mañana, y otra. Siempre se producen cambios, pérdidas y ganancias. Siempre un paso detrás de otro. Hasta que tiene lugar el único y verdadero final al que nadie puede escapar. Pero incluso ese final, por imponente que nos parezca, es poca cosa. Para todos los demás seres sigue habiendo otra mañana. Para la inmensa mayoría del resto del universo, ese final bien podría no haberse producido. Todos los finales son arbitrarios. Todos los finales no lo son realmente si los consideramos desde otra perspectiva. Tissaruat y yo regresamos a la misericordia de Kalr a bordo de la lanzadera. Nos acompañó la traductora Zeyat y también nos llevamos el tanque de suspensión que contenía el cuerpo de la traductora Dlike y un contenedor de salsa de pescado que era casi tan grande como el tanque de suspensión. No podía imaginármelo todo dentro de la diminuta cápsula de transporte de la traductora Zeyat y mucho menos con ella dentro. Pero la traductora lo metió todo por la escotilla sin dificultades aparentes y luego se volvió para despedirse. Mi visita ha sido realmente interesante, capitana de flota, mucho más interesante de lo que esperaba. ¿Qué esperaba usted, traductora? Le pregunté. Bueno, yo esperaba ser Dlike. ¿Se acuerda? Pero estoy tan contenta de no serlo. Y aunque me di cuenta de que, en realidad, era Zeyat, bueno, ya sabe, capitana de flota, Zeyat tampoco es nadie en realidad. Reunirse con una especie relevante nueva, convocar un cónclave, por lo general envían a alguien para ese tipo de cosas, y aquí estoy y yo, simplemente Zeyat. Entonces cuando regrese con las nuevas noticias es posible que se convierta en alguien. Cielos, no, capitana de flota. No es así como funciona. Pero es usted muy amable al pensarlo. No, dentro de poco, vendrá alguien para hablar con usted acerca del cónclave. ¿Y qué hay de los correctivos médicos? Le recordé. No esperaba que, a corto plazo, ninguno de los fragmentos restantes del espacio del Ratch quisiera tratar con nosotras. Sí, alguien vendrá también para hablar sobre ellos. Muy pronto, estoy segura. Pero ¿sabe qué, capitana de flota? Realmente no estoy segura de que sea una buena idea utilizar tantos correctivos como utilizan ustedes. Tengo planeado reducir su consumo, le indiqué. Bien. Y recuerde siempre, capitana de flota, que los órganos internos pertenecen al interior de su cuerpo. Y que la sangre pertenece al interior de sus venas. Entró por la escotilla de la cápsula y esta despegó. Médico restableció mi conexión con la misericordia de Kalr. Experimenté un gran alivio cuando amplié mi percepción y vi que Kalr 5 estaba en mis dependencias, quejándose de mí a 12. Le dije que debía empacar algunas cosas para que se las llevara, pero no, ella sabía más que yo y todo lo que se llevó fue ese horrible y viejo juego de té. Y ahora va y me dice, empaca algo de ropa para mí, por favor. He tenido que ponerme la misma camisa 3 días seguidos, pues bien, si me hubiera escuchado, habría tenido camisas limpias para ponerse. 12 no dijo nada, solo realizó un sonido de comprensión. Y ahora tiene que volver a la estación para participar en reuniones importantes y, si no fuera por mí, no tendría nada decente para servir el té. Tissaruat estaba en la diminuta oficina de médico. Cansada y emocionalmente confusa, aunque en líneas generales, tenía un buen día. Experimentaba cierta tensión, pero se sentía aliviada al estar de vuelta en la misericordia de Kalr. En cierto sentido, lo que le ha dado la doctora de la espada de Gurat es similar a lo que yo le daba, le estaba diciendo médico, pero no es lo mismo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Diferente? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? En general, igual. Aventuró Tissaruat. Aunque yo diría que me faltaba algo. En algunos aspectos me sentía un poco mejor, pero en otros no tan bien. No lo sé. Ahora mismo todo me resulta extraño. Bueno, replicó médico. La espada de Gurat nos ha enviado un informe con sus constantes. Las estudiaré más a fondo y veremos qué podemos hacer a partir de ahí. Mientras tanto, debería descansar. ¿Cómo puedo descansar? Hay que formar un gobierno completo. Tengo que volver a la estación. Tengo que asistir a algunas de las reuniones que la capitana de flota ha convocado. Tiene que descansar, teniente. En cuanto a esas reuniones de las que habla, no se va a decidir nada hasta dentro de varias semanas. Y eso como poco. Probablemente se pasarán el primer mes, estableciendo una agenda. La agenda es importante. Insistió Tissaruat. Tendría que mantenerla controlada.
Quería contar con su experiencia y su talento para la política, pero no quería que Anaander Mianai, o las tendencias que Tisaruat había adquirido de Anaander Mianai y que, seguramente, estaban detrás de aquella necesidad urgente de participar en las reuniones, ejerciera una influencia significativa en lo que intentábamos construir. Además, si no la controlaba, podíamos acabar siendo una autarquía de dos sistemas gobernada por la teniente Tisaruat. La capitana de flota ha viajado muchísimo por fuera del Ratch y tiene algunas ideas extrañas, prosiguió Tisaruat. Si nadie la frena, lo más probable es que las funcionarias del sistema se elijan conforme a los resultados de un juego de pelota. O a suertes. O por elecciones populares. Sea seria, teniente, insistió Médico. Las agendas siempre pueden cambiarse, o pueden incorporarse anexos. Además, pasarán meses antes de que ocurra algo por pequeño que sea. Aunque se tome unos días de descanso, no se perderá gran cosa. Cumpla con sus turnos de guardia y deje que sus boss cuiden de usted. Desean hacerlo desesperadamente, sobre todo 3. De hecho, a Ekalu le iría muy bien disfrutar de un permiso. Seibarden todavía está en la estación y la capitana de flota regresará allí dentro de unas horas. Sería bueno que Ekalu pudiera ir con ella, pero alguien tendría que ocuparse de la nave. No era solo Anaander quien había participado en hacer de Tisaruat quien era ahora. Percibí en ella una pequeña ráfaga de excitación ante la perspectiva de estar realmente al mando de la nave aunque solo fuera durante unos días y aunque no fuera a trasladarse a ningún lugar ni fuera a suceder nada. La capitana de flota me dijo que, si sobrevivía a la misión, podría cambiarme los ojos, declaró Tisaruat como si se tratara de la continuación lógica a lo que Médico acababa de decir. De acuerdo. Percibí que Médico se sentía sorprendida y no sorprendida a la vez. Alegre y, al mismo tiempo, triste al oír el deseo de Tisaruat. ¿Ha pensado en algún color? Marrón. Simplemente, marrón. Teniente, ¿sabe cuántos tonos de marrón hay? ¿Cuántos tipos de ojos marrones hay? No obtuvo ninguna respuesta. Reflexioné un poco sobre este asunto. No hay ninguna prisa. Además, debo decirle que a mí me gustan sus ojos tal y como son. De hecho, nos gustan a muchas de nosotras. Creo que a la capitana de flota no le gustan, comentó Tisaruat. Yo diría que está usted equivocada, repuso Médico. Pero si le gustan o no a la capitana, eso no importa. No es de sus ojos de lo que estamos hablando. Me llamó querida niña, Médico. Exclamó Tisaruat angustiada. Claro que sí, contestó Médico mientras se levantaba de su asiento. ¿Por qué no se va a desayunar, realiza su guardia y hablamos de sus ojos esta noche? Al día siguiente, yo estaba de regreso en la estación. En una reunión. Vestida con una camisa limpia, KR5 seguía quejándose de lo del equipaje. En esta ocasión, a 10. El inestimable juego de té de porcelana blanca estaba sobre la mesa, KR5 también se quejaba a 10 sobre lo del juego de té, aunque, al mismo tiempo, irradiaba satisfacción. La Spene estaba sentada a mi derecha y Cal 3, en representación de la misericordia de Cal, a mi izquierda. La espada de Atagaris y la espada de Gurat estaban sentadas frente a mí junto a la administradora de la estación Celar, quien asistía en representación de estación. Para empezar, en la mayor parte de los casos será mucho más sencillo conservar las instituciones tal y como están e ir realizando los cambios sobre la marcha. Sin embargo, tengo algunas dudas respecto a las magistraturas y la forma en que se llevan a cabo las evaluaciones y se ejecutan las sentencias. Actualmente, la totalidad del sistema se basa en la presunción de que cualquier ciudadana puede apelar ante la Lord de Mianai con la confianza de que ésta dispensará la justicia perfecta. Bueno, esto sin duda no va a ser así, replicó la espada de Atagaris. Si es que lo fue alguna vez, comenté yo. Creo que es un asunto importante por el que empezar. Está claro que este tema te interesa, prima, intervino la Spene. Y, por supuesto, espero que disfrutes de este entretenimiento. Pero todas estas cuestiones, ¿quién será o no una ciudadana? ¿Quién estará al mando? ¿Quién tomará qué decisiones? ¿Cómo se alimentará a todo el mundo? No me interesan siempre que todo funcione bien y consiga las cosas que necesito. Haz lo que quieras con las magistradas, en lo que a mí respecta, puedes catapultarlas al sol si así lo deseas. Pero ahora no me aburras con eso. Yo de lo que quiero hablar es de las auxiliares. Se supone que el propósito de la reunión de hoy es decidir qué asuntos deberíamos tratar durante las próximas semanas, declaró Cal 3. Claro que, evidentemente, podemos y debemos incluir el tema de las auxiliares en la lista. Con tu magnánima indulgencia, prima, pero esto de celebrar reuniones para planificar las próximas reuniones es una mierda, replicó la Spene.
Yo de lo que quiero hablar es de las auxiliares. Yo también, intervino la espada de Atagaris. Está claro que hay que poner las magistraturas y la reeducación en los primeros puestos de la lista de una futura reunión. Mientras tanto, la justicia de Thorin podría elaborar un plan, constituir un comité o lo que sea que te haga más feliz, prima. Sin duda, no le gustaba dirigirse a mí con este término ya que yo seguía sin caerle bien, pero la cuestión de que fuera capitana de flota era muy controvertida en aquellas circunstancias. La capitana Ednis no aceptaba que yo ostentara ese cargo, aunque en aquel momento estaba a bordo de la espada de Atagaris, ya que estación no permitía que ni ella ni sus tenientes subieran a bordo de la estación. Pero ahora mismo, prosiguió la espada de Atagaris, yo también quiero hablar de las auxiliares. De acuerdo, accedí yo. Si insistís. Decidme, naves, ¿dónde pretendéis conseguir auxiliares? Nadie contestó. La Spene tiene en la bodega a unas cuantas humanas que no están conectadas a ella. Creo que esta información es correcta, ¿no, prima? Algunas las compró a esclavistas de fuera del sistema antes de que Atoek fuera anexionada. Otras, miré directamente a la espada de Atagaris, son ciudadanas del Ratch y las consiguió ilegalmente. No le pido ni le pediré a nadie que se deshaga de las auxiliares que ya están conectadas, pero en lo que a mí respecta, cualquier humana no conectada que esté a bordo de cualquiera de nosotras es una ciudadana de los dos sistemas a menos que ellas mismas declaren no serlo. ¿Realmente queremos obtener auxiliares a partir de ciudadanas? Y, si no son ciudadanas nuestras, entonces convertirlas en auxiliares tendría implicaciones en el tratado, ¿no es cierto? Silencio. Y yo estaba convencida de que este no solo se debía a que estábamos hablando en Ratchai, lo que hacía que la palabra ciudadana fuera ambigua. Entonces la espada de Gurat tomó el elegante tazón blanco que tenía delante y dijo: «Este té es muy bueno. Tomé mi tazón. Se llama hija de los peces. Se recolecta a mano y lo elaboran las integrantes de una cooperativa de trabajadoras que, a su vez, es la propietaria de la plantación». Se trataba de una frase que sonaba extraña en el idioma Ratchai y que se entendía mejor en Delsik. Yo no estaba del todo segura de que tuviera sentido para nadie más en la habitación. Los contratos de la transferencia de la propiedad de la plantación se habían registrado a primera hora de la mañana. La cuestión del templo en ruinas, que estaba situado en la orilla opuesta del lago que lindaba con la plantación, todavía se estaba estudiando, pero sería mucho más fácil de resolver ahora que la propietaria no era Fosif Benche. ¿Y si clonáramos a las auxiliares que tenemos?, preguntó la espada de Atagaris. ¿Cómo hace Naander?, repliqué yo. Supongo que es una posibilidad. Contamos con los recursos necesarios para clonar, desde luego, pero no con la tecnología que utiliza Naander para conectar a las clones desde su creación. Supongo que podríamos desarrollarla, pero tened en cuenta, primas, que entonces tendríais que criar a esas partes clonadas de vosotras. ¿Disponéis a bordo de instalaciones para criar a niñas? ¿Es eso lo que queréis realmente? De nuevo un silencio. ¿Y si alguien quisiera ser una auxiliar?, preguntó entonces la Spene. No me mires así, prima. Podría pasar. ¿Alguna vez has conocido a alguien que quisiera ser una auxiliar?, le pregunté. En mi época, tenía muchas auxiliares, diría que muchas más de las que tenéis todas vosotras juntas, y ni una sola quería serlo realmente. Todo lo que pueda suceder, sucederá, señaló la espada de Gurat. Está bien, declaré. El día que encontréis a alguien que realmente quiera ser una auxiliar, hablaremos de ello. ¿Os parece bien? No obtuve ninguna respuesta. Mientras tanto, considerad la posibilidad de almacenar a algunas de vuestras auxiliares actuales y de funcionar con una tripulación que sea en parte humana. Podéis elegirlas, desde luego. Contratad a quien queráis. De hecho, resulta agradable tener a muchas humanas a bordo. Como crucero de batalla, yo tenía a docenas de tenientes, mientras que las espadas y las misericordias solo tenían unas pocas. Al menos a las que le caen bien a una. Así es, corroboró Calr 3. No, corroboró la misericordia de Calr. ¿Hay alguna otra cuestión que tengamos que discutir en este momento y que no pueda esperar a ser tratada en una reunión futura?, pregunté. ¿La cuestión de la Stresia, quizá? Ninguna respuesta. Los núcleos seguían apilados en una esquina de la oficina de la gobernadora del sistema. O lo que había sido la oficina de la gobernadora del sistema. La estación Atoek seguía rehusando reconocer la autoridad de la gobernadora Giarot y la cuestión de quién debía ocupar esa oficina o qué forma debía adoptar ese puesto sería muy polémica. La cuestión de qué hacer con Anaander Mianai. La Lord de Mianai estaba, en aquel momento, en una celda en seguridad.
Había recibido varias invitaciones a alojarse con residentes de estación, aunque, curiosamente, no de su eminencia y Ifian. Quizás ésta había llegado a la misma conclusión que yo, y que, inicialmente, Ifian había sido partidaria de la Anander que ahora estaba en seguridad, pero que una tercera facción de la Lord de Mianai había interferido en esa relación por su propio interés. Después de todo, ¿cómo iba Ifian a diferenciarlas? O quizás Ifian ni siquiera fuese consciente de que eso era posible, pero ya había tenido bastante de la Anander de Stur teniendo en cuenta lo que había ocurrido desde que llegó. En cualquier caso, estación no permitía que Anander se alojara en ninguna de sus viviendas. No obstante, había sugerido que la introdujeran en un tanque de suspensión que llevara incorporado un localizador y que la propulsaran por uno de los portales del sistema. No le importaba por cuál de ellos siempre que no fuera el portal fantasma. Por otro lado, la Spene seguía queriendo estrangularla. A la espada de Atagaris le parecía bien cualquiera de esas opciones. Pero no podía decirse lo mismo de la espada de Gurat que, si no fuera por las reparaciones que necesitaba, posiblemente ya habría abandonado el sistema llevándose a Anander con ella. Y si no fuera, también, porque a pesar de querer serle fiel a la Anander de Stur y aunque no fue culpa suya, la había traicionado aquel día en los muelles y Anander no la perdonaría. Y si no fuera, quizá, por el rechazo que le producía la idea de tener que matar a la capitana Edmis simplemente para castigar a la espada de Atagaris. Así que no contábamos con ninguna nave que quisiera o pudiera llevar a aquella Anander de vuelta al Palacio Stur. La flota Arad, que, en cualquier caso, no habría constituido una opción apropiada, había regresado a Arad conforme a mi cuidadosamente amable sugerencia. Y se había llevado con ella a la espada dañada de la flota Stur y a la misericordia de Ilves. Al final resultó que la misericordia de Ilves había sufrido un verdadero, aunque deliberado, fallo en las comunicaciones y apenas se había enterado de lo que ocurría hasta que la flota Arad apareció en el sistema. La misericordia, o su capitana, o ambas, no querían tener nada que ver con la república de los dos sistemas. Supongo que, por ahora, la Lord de Mianai está bien donde está, declaró la espada de Gurat. ¿Así que estamos de acuerdo? Pregunté yo. ¿Sí? Excelente. Entonces pasemos a programar la agenda. Cuando se levantó la sesión y a petición mía, la ciudadana Uran se reunió conmigo en el pasillo. Rachai, me dijo hablando en Delsig, me gustaría hablarle de las residentes del subjardín. En aquel momento, 5 Etrepas y 5 Amaaps ayudaban al equipo de reparaciones a terminar los trabajos en el nivel 1 del subjardín. Le han pedido que hable conmigo, ¿no? Supuse yo, y me alejé por el pasillo sabiendo que Uran me seguiría. Y así lo hizo. Sí, Rachai. Todas las residentes están contentas con las reparaciones y les alegra saber que, cuando éstas hayan terminado, podrán regresar a sus viviendas. Pero están preocupadas, Rachai. Es por... titubeó. Llegamos a un ascensor y las puertas se abrieron. A los muelles, por favor, prima, solicité, aunque estación sabía a dónde me dirigía. Pero no perjudicaba a nadie ser amable. Y añadí dirigiéndome a Uran. Es por el hecho de que las 6 IA del sistema se reúnan a puerta cerrada para planificar cómo serán las cosas a partir de ahora y que las residentes humanas del sistema, por no hablar de las residentes del subjardín, no parezcan tener voz ni voto en este asunto. Así es, Rachai. Está bien. Precisamente esta tarde hemos hablado de esta cuestión. Estamos tratando asuntos que afectan a todas las habitantes del sistema, así que todas deberían poder participar en la toma de decisiones. Yo soy la responsable de las evaluaciones criminales y la reeducación y, por supuesto, estas áreas también afectan a seguridad. Hablaré con la ciudadana Lusulum, desde luego, y con las magistradas tanto de la estación como de suelo. Pero también quiero conocer la opinión de las ciudadanas humanas en general. Quiero constituir un comité para tratar este asunto. Y quiero que esté formado por diversidad de miembros para que todo el mundo sepa que tiene alguien ante quien presentar sus quejas y que ese alguien las someterá ante quien corresponda para su consideración. Las residentes del subjardín deberían contar con una representante en ese comité. Comunícaselo y pídeles que me envíen a la persona que consideren más adecuada para ese puesto. Sí, Rachai. Las puertas del ascensor se abrieron y salimos al vestíbulo de los muelles. ¿Qué hacemos aquí? Recibir a las pasajeras del transbordador. Y hemos llegado justo a tiempo. Numerosas ciudadanas aparecieron por un pasillo secundario y entraron en el vestíbulo. Una de ellas me era familiar. Iba vestida con chaqueta, pantalones y guantes grises y tenía el pelo rizado y corto. Parecía cansada y su actitud era recelosa. Ahí está. Mira. Keter.
Gritó Uran, y corrió, emocionada, a abrazar a su hermana. Hekalu había llegado a la estación conmigo. Etrepa 7, que salió detrás de ella de la lanzadera, enseguida recibió un aluvión de preguntas sobre si era conveniente o no invitar a Hekalu a cenar o a tomar un té para conocerla y, en caso afirmativo, cuándo podían hacerlo. Algunas de esas peticiones se realizaron por sugerencia de Kisarwat, pero muchas otras se produjeron porque Hekalu era una teniente de la misericordia de Kalri. A aquellas alturas, solo las niñas más pequeñas de la estación no sabían quién iba a dar forma a la recién creada República de los Dos Sistemas. Seibarden, cómo no, había recibido un montón similar de invitaciones, así que no constituyó una sorpresa que, al final, acabaran bebiendo té juntas e intentando evitar que las migas de las pastas de té quedaran esparcidas por sus chaquetas o el suelo. Seibarden hacía lo posible por aparentar despreocupación y no quería presuponer que a Hekalu le importara su presencia o de algún modo la deseara. Al fin y al cabo, la estación estaba llena de personas a las que Hekalu bien podía estar interesada en conocer. En aquel momento, había allí casi una docena de ellas y, mientras charlaban y reían, 3 o 4 rivalizaban obviamente por captar su atención. Hekalu se inclinó hacia Seibarden. Deberíamos encontrar un lugar más privado. Siempre que seas capaz de comportarte, claro. De acuerdo, asintió Seibarden en voz baja y, aunque intentó que su voz no sonara demasiado ansiosa, no lo consiguió del todo. Me portaré bien. Intentaré ser buena. ¿Lo serás, en serio?, preguntó Hekalu con una leve sonrisa que fue el fin de la capacidad de Seibarden de parecer tranquila y circunspecta. Yo había quedado con la Spene para cenar en una tetería situada a poca distancia de la plaza. Cuando llegué, la Spene me estaba esperando. Ya conoces a la ciudadana Uran, ¿no, prima? Y esta es su hermana, la ciudadana Keter. Raúl Denche intentó obligarla a matarme con un explosivo, pero en lugar de obedecerla, Keter intentó matarla a ella. Recuerdo haber oído hablar de ese suceso, comentó la Spene. Bien hecho, ciudadana. Es un honor conocerla. Ciudadana, la saludó Keter en voz baja. Todavía se sentía recelosa. Y estaba cansada, seguramente debido al viaje en el transbordador. Hemos encontrado a la ciudadana Keter no culpable, decía el mensaje de la magistrada del distrito Beset que recibí, pero le hemos advertido que se comporte debidamente en el futuro. Y la dejamos en libertad con la condición de que esté bajo su supervisión. Capitana de flota. Podía imaginarme la reacción de Keter ante la aseveración de que se comportara debidamente. Ladeé la cabeza como si hubiera recibido un comunicado. Ha surgido algo. No me tomará más de unos minutos. Por favor, Keter, siéntate. Uran, acompáñame por favor. Una vez en el pasillo, Uran me preguntó alarmada. ¿Qué ocurre, Ratchai? Nada, le confesé, solo quería dejar a Keter y la Spene solas durante unos minutos. Uran me miró intrigada y ligeramente consternada. La Spene ansía tener una capitana, le expliqué. Y Keter es una persona excepcional. Creo que ambas se beneficiarían. Pero si nos ponemos a cenar las 4, es probable que Keter no hable mucho. Si las dejamos solas podrán conocerse un poco más. Pero si acaba de llegar. No puede usted mandarla lejos ahora. Cálmate, niña, yo no envío a nadie a ningún lugar. Quizás este encuentro no conduzca a nada. Además, en el caso de que, a la larga, Keter entrara a formar parte de la tripulación de la Spene o fuera a cualquier otro lugar para hacer lo que decida hacer, siempre podrás visitarla. Entonces vi que Basnight se acercaba por el pasillo. Horticultora. Ella sonrió con cansancio y se acercó a donde estábamos Uran y yo. Cene con nosotras. Me refiero a mí, la Spene, Uran y Keter, la hermana de Uran, quien acaba de llegar de suelo. Por favor, discúlpeme, capitana de flota, contestó Basnight. Ha sido un día muy largo y he recibido más invitaciones a tomar el té, cenar y demás eventos sociales de las que puedo atender. Sinceramente, ojalá no recibiera más invitaciones. Lo único que quiero es retirarme a mis aposentos, tomar un plato de esquel y echarme a dormir. Lo siento, me disculpé. Sospecho que la culpa es mía. El hecho de que haya tenido un día agotador no es culpa suya, replicó ella con aquella media sonrisa que tanto me recordaba a la teniente Aun, pero las invitaciones, sí que lo son. Veré qué puedo hacer al respecto, le prometí. Aunque quizá no pueda hacer gran cosa. ¿Está segura respecto a la cena? ¿Sí? Entonces váyase a descansar y no dude en pasar a verme si me necesita para algo. Tendría que hablar con estación para buscar a alguien que filtrara las invitaciones y le evitara tantas molestias. Nada de final definitivo, final feliz ni fracasos irreparables. Reuniones sí, y también desayunos y cenas.
5 estaba encantada porque al día siguiente podría volver a lucir nuestra mejor porcelana y le preocupaba que el té no nos alcanzara para los días siguientes. Tisaruat estaba al mando de la misericordia de Cal Ribona, que estaba a su lado, canturreaba para sus adentros. Oh, árbol, cómete el pescado. Etrepa 7 montaba guardia con una inexpresividad prácticamente auxiliar frente a un almacén en cuyo interior estaban Ekalu y Seibarden. Los ruidos ocasionales que surgían del compartimento la hacían sentirse sumamente incómoda, aunque, en el fondo, se sentía divertida y aliviada al ver que al menos una cosa era como ella creía que debía ser. Amaad 2 y 4 estaban ayudando al equipo de reparaciones del subjardín. No eran conscientes de ello, pero cantaban al unísono, aunque ligeramente a destiempo la canción. Mi madre dijo que todo gira. La nave gira alrededor de la estación. Todo gira. Creo que ya es suficiente, le comenté a Uran. Entremos a cenar. Al final, de lo único que se ha tratado siempre es de dar un paso y, después, otro. Agradecimientos. Como siempre, tengo una gran deuda con mis editores Willington, de Orbitus, y Genill, de Orbitud, por todos los consejos y ayuda que me han prestado. También me siento sumamente agradecida a mi superfabulosa agente, Seth Fishman. La novela ha ganado mucho gracias a los comentarios y sugerencias de amigos como Margolea Uruikt, Anna y Kurt Schwind y Rachel y Mike Swirsky. También quiero dar las gracias a Corinne Kloster por ser formidable. Por supuesto, asumo la responsabilidad de cualquier fallo o equivocación. Poder acceder a buenas bibliotecas me ha aportado mucho como escritora. Y no me refiero solo al acceso a una amplia gama de obras de ficción, sino también a material de investigación. La Biblioteca del Condado de St. Louis, el Consorcio de Bibliotecas Municipales del Condado de St. Louis, la Biblioteca Pública de St. Louis, la Biblioteca de la Universidad Webster y la Biblioteca Thomas Jefferson de la Universidad de Missouri, en St. Louis, han sido de gran ayuda para mí. Mi agradecimiento al personal de todas ellas. Hacéis del mundo un lugar mejor. Y, por supuesto, no dispondría de tiempo y energía para escribir nada en absoluto sin el apoyo de mi familia, mis hijos, Aidan y Gawain, y mi marido, Dave. Hasta ahora han soportado las rarezas de mi carrera como escritora con una paciencia jovial y me han ofrecido ayuda siempre que parecía necesitarla. Me siento más que afortunada de tenerlos en mi vida. Todo parecía estar bajo control para Breck hasta que, en una expedición en los suburbios de la estación Altoed, encuentra a un auxiliar de nave escondido del imperio del Radch durante millones de años. Mientras tanto, un mensajero del misterioso imperio Presger aterriza al mismo tiempo que su peor enemigo, Anaander Mianai. Breck podría coger su nave y huir, pero dejaría a la población de Atoek en peligro. Afortunadamente, tiene un plan mejor. Una trilogía llamada a convertirse en un clásico de la ciencia ficción. Librar y Journal. Emocionante y conmovedora. The Guardian. Éxito asegurado, apasionante y con estilo. NPR Books. Poderosa. New York Times. Anne Leckie, lectora de ciencia ficción desde niña, sorprendió en 2013 con la publicación de Auxiliar de Justicia, una space opera de una perfecta desconocida que ha ganado, entre otros, los 3 mayores premios del género, Hugo, Nebula y Arthur C. Clarke, dando nuevo vigor a la ciencia ficción en clave femenina, un género tradicionalmente dominado por los autores hombres. Antes de dedicarse a la escritura, Leckie trabajó como camarera y recepcionista, al tiempo que empezaba a publicar relatos en webs de ciencia ficción en lengua inglesa. Ha sido exsecretaria de la Unión de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos y vive en San Luis, Missouri, con su esposo, sus hijos y varios gatos. Título original: Ancillary Merky. Imperial Radch Trilogy. Edición en formato digital. Junio de 2018. Copyright 2015, Anne Leckie. Copyright 2018, Penguin Random House Grupo Editorial, Sociedad Anónima U. Travesera de Gracia, 4749. 08021, Barcelona. Copyright 2018, Victoria Morera, por la traducción. Diseño de portada. Penguin Random House Grupo Editorial. Ilustración de portada. Copyright John Harris. Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRG continúe publicando libros para todos los lectores.
Diríjase a Cedro, Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org, si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. ISBN 978 84 173 47 19 2. Composición digital. Newcomlabs LL. www.megustaleer.com. Índice. Misericordia Auxiliar. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 6. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 12. Capítulo 13. Capítulo 14. Capítulo 15. Capítulo 16. Capítulo 17. Capítulo 18. Capítulo 19. Agradecimientos. Sobre este libro. Sobre Anlequie. Créditos.